Hola, ¿cómo están? Bienvenidísimos a Socioalquímica. Para los que no me conocen, yo soy Xiomara y hoy vamos a hablar de 6 casos en los que Dios nubla nuestro entendimiento y nos entrega a nuestros verdugos. Empecemos. Y este video está basado 100% en la Biblia, pero no quiero que lo tomemos como algo religioso. La Biblia, más allá de cualquier cosa, es un libro que tiene bastante sabiduría. Más allá de que de pronto haya sido alterado a conveniencia de los que se beneficiaban de hacerlo, es importante mencionar estos versículos que tomo como referencia para explicarte esto, porque seguro que más de uno se va a sentir identificado y le vamos a hallar todo el sentido además porque todos los caminos conducen a Dios, más allá de que sea la Biblia o que sea el Corán o que sea el Kibalión, siempre nos conduce a la fuente. Primer caso, y este no es porque aparezca de primeras en la Biblia ni porque sea el que le dan prioridad, pero sí es al que le quiero dar prioridad hoy, o por lo menos mencionar de primeras, no solo porque es algo en lo que está basado 100% un curso de milagros, sino también un libro que es una joya, que se llama La desaparición del universo, sino porque creo que es algo en lo que caemos tanto y nos autoengañamos creyendo que tenemos derecho, y es la falta de perdón. Y más allá de que nos nuble el entendimiento, más específicamente dice que nos entrega a nuestros verdugos. Pero mira, para sustentar esto que estoy diciendo, vamos a Mateo 18:23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y a todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjate, va más allá del simple hecho de que no te perdono si tú no perdonas a tu hermano, es que te voy a entregar a tus verdugos. ¿Y cuáles son tus verdugos? Esas situaciones que más te drenan, que más demandan de ti. Y sobre todo si por ejemplo tú no has podido perdonar a alguien que te criticó, por decir algo. Y no lo perdono y no lo perdono, y no quiere decir que tú tengas que seguir hablando con esa persona. Si a lo mejor la relación no es sana, pues no se trata tampoco de que atentes contra tu propia tranquilidad, no. Pero sí que no te quedes enfrascado como en que esa persona me criticó y cada vez que me acuerdo me hierve la sangre y quisiera hacer algo en contra de esa persona o tengo que estar diciendo algo para juzgarla. Mira, si hay una cosa que lo lleva a uno a manifestar cosas nefastas es estar juzgando. Cuando uno se llena la boca diciendo es que Pepito hizo, es que Sutanita es tal, es que tal y tal, no los perdono. Y cada vez que hablo como que hay impresa ahí una emoción bien desagradable, ¿sí? Bien de las entrañas, como que es bien visceral. Cuanta más emoción haya ahí puesta en eso que tú estás diciendo, en ese juicio que haces contra alguien, más rápido lo manifiestas. Recuerda que finalmente la emoción es lo que te conecta con una vibración y eso es lo que te lleva a manifestar. Cuanta más energía le botes a eso, así de pronto no hables ni juzgues en voz alta, pero sí en tu mente es como que cada vez que te acuerdas de eso es como maldito, maldita, pero algún día, ¿sí? O sea, o tal cosa y tal otra, y te afecta todavía lo que esa persona hizo. Es importante que sueltes, ¿sí? Te repito, no se trata de que sigas ahí atentando contra ti en una relación que de pronto no es ni siquiera sincera, sino más bien hipócrita.
pero no te quedes ahí enfrascado botándole energía a eso y como liberando cortisol, porque mira, te entrega a tus verdugos. Como yo sé que aquí hay personas que con tal de hacer el comentario negativo se hacen las que no entendieron, entonces vamos a aclarar otra situación que puede ser muy recurrente, digámoslo así. Y es, ay, Pepita vino y me estafó, entonces tengo que seguir ahí, o sea, no decir nada, no ir a denunciar. Claro, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, sí, pero no se trata de que tú te quedes toda la vida pensando en eso y botando la energía de eso y como que no perdonas a esa persona o te quedas enfrascado, como suspendido en el tiempo en esta situación y no sales de ahí, o sea, te sigue generando día tras día la misma emoción de impotencia, de sed de justicia, ¿sí? De rencor contra esta persona. Tú haces lo que tienes que hacer según las leyes de este mundo, pero no te quedas toda la vida enfrascado en la vibración que te genera la emoción de recordar eso. No juzgues tampoco, no porque lo que esa persona haya estado bien, o sea, no es por eso, o haya estado mal. Simplemente pues esa persona cometió un error y tú cometes otros, y si no quieres ser entregado a los verdugos y si quieres ser perdonado también por tus ofensas, pues perdona las ofensas que otras personas hacen. Ahora, es cierto que más allá de la cuestión religiosa, nosotros lo que tenemos que tener presente es que lo que sembramos cosechamos, ley de causa y efecto, ¿sí? ¿Qué pasa con el arrepentimiento? Cuando yo realmente estoy arrepentido de algo, yo no lo vuelvo a hacer. Cuando hay un arrepentimiento genuino, no el arrepentimiento que solemos practicar de que, ay, sí, yo cometo el error, voy y le pido perdón a Dios el domingo en misa y luego vuelvo y lo cometo y luego vuelvo otra vez el domingo en misa y pido perdón, y así no funcionan las cosas. Cuando hay un arrepentimiento genuino y sincero, tú ya no vuelves a hacerlo porque entendiste qué fue lo que hiciste. Hay conciencia, hay una luz sobre esa acción. Mientras no haya un estado de conciencia y una claridad respecto a lo que hice, cambio no va a haber. Entonces, por eso es que en el momento que hay genuino arrepentimiento, digamos que hay un perdón. ¿Por qué? Porque la persona ya sale de esa conducta que a la larga es nocivo para él o para ella misma, ¿sí? Entonces, ahí es cuando ya no manifiesta ningún castigo o no hay una cosecha correspondiente a esa siembra nefasta, porque la persona pues ya no lo sigue sembrando más, entonces ya no sigue cosechando más los frutos de estar sembrando esa emoción, esa actitud de pronto egoísta o lo que fuere. Segundo caso, cuando tienes otros dioses. Y mira, préstame aquí atención, porque cuando la Biblia habla de esto no se refiere a la parte o a una cuestión literal, ¿no? De que tienes otros dioses y entonces Dios es celoso, no, no es eso. Pero sí es verdad que cuando tú tienes como endiosada a una persona o a una cosa, tú tienes ese amo y ese amo tiene poder sobre ti y te tiene sufriendo. Te voy a explicar. Hay mujeres, por ejemplo, o también hombres, personas, que no pueden vivir sin Pepito y Sutanito. Y Pepito y Sutanito se convierten en su Dios y le tienen miedo a esa persona y todo lo hacen en pro de ganarse la aprobación de esa persona, viven por su atención. Es esa persona que por lo general tiene tu estado de ánimo en sus manos y también tu autoestima en sus manos, a lo que más prioridad le das tú en la vida, y puede ser que de dientes para afuera tú digas otra cosa, pero tus acciones y tus emociones dicen otra. Entonces es muy importante tener conciencia sobre esto. Por ejemplo, hay personas que se enamoran y se convierte esa persona de la que se enamoraron en su Dios, porque todo el tiempo están haciendo algo para que no se vaya por ese miedo al abandono. Entonces, todo el tiempo en pro como de demostrar que yo valgo, de que yo soy tu mejor opción, siempre queriendo demostrar su valor, por decir algo. Entonces, ese alguien se convierte en su Dios. Si esa persona no está en mi vida, yo estoy destrozado, no importa si atenta contra mi dignidad, no importa si me alejo de mis amigos y de mi familia, no importa, porque si yo no tengo a esa persona en mi vida, simplemente no puedo vivir, no puedo, siento que no, ¿sí? También ocurre mucho, por ejemplo, con los hijos o los padres, ¿no? O sea, como por un sentimiento de culpa o por una idea que se tiene en la cabeza de lo que es ser buen padre o buen hijo, muchas veces muy basado en la manipulación. No en todos los casos, pero pasa mucho. Entonces la persona vive en función de tener contento, de cumplir como con ese rol, como con ese deber ser, ¿sí? Y
También ocurre, por ejemplo, que las personas tienen como Dios al dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Más allá del tema de la Biblia y las palabras textuales de que Dios es celoso y tal y tal y tal, no. Lo que ocurre con esto es que cuando tú, por decir algo, tienes el dinero como Dios, pues no vas a seguir el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, no vas a seguir la voz del Espíritu Santo, que es lo que a la larga te lleva a manifestar el cielo en la tierra. Recordemos que cuando tú te dejas llevar o por el ego o por el hedonismo, que son muy propios de la vibración más baja que es la materia, o sea, la concerniente o la que rige a este mundo que es una ilusión, cuando tú te dejas llevar por esto, tú vas a manifestar el infierno en la tierra, porque estás completamente alineado con eso, con esa vibración, digamos, del ángel caído, del ego, del hedonismo, de satisfacer al cuerpo, de satisfacer mi ego, el personaje que yo quiero que todo el mundo valore y alabe, ¿sí? Entonces, o ese egoísmo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tengo como Dios al dinero, pues para mí lo más importante va a ser lo que tenga que ver con dinero. No importa si yo tengo que pasar por encima de otra persona, no importa si eso va en contra de mi código de valores, no importa, porque lo que más importa es el dinero porque ese es mi Dios, es mi prioridad, es lo que yo temo perder. Cuando yo comprendo y tengo conciencia que si tengo el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, si yo sigo esa voz y me elevo por encima de la vibración más baja que es la materia, dejando de lado el cuerpo, sí, satisfacer al cuerpo, el hedonismo, estar todo el tiempo en la gratificación, buscando dopamina, buscando estímulos, no soportando nada que me genere incomodidad, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, que caen en la procrastinación y me incluyo, ¿no? No por pereza, sino por el agobio que nos genera tener que empezar con nuestras responsabilidades. Sí, entonces como que esto me genera como una angustia, como un malestar. Entonces yo procrastino, pero no es pereza, sino vamos a aplazar esta incomodidad. Sí, después yo me pongo en esta posición incómoda. Y lo más es que muchas veces como que programamos todo para que sea lo más cómodo posible, ¿sí? O sea, es una intolerancia a la incomodidad. Y créeme que cuando tú dejas de vivir en piloto automático buscando dopamina y te encaminas más a seguir lo que te conviene, que es la voz del Espíritu Santo, que es el sistema de pensamiento del mismo, que es edificarte, trabajar en ti, no dejarte llevar por satisfacer al cuerpo y sus demandas, ¿no? No te conviertas en un estado, en un esclavo, discúlpame, del cuerpo. No seas un esclavo de eso, ¿sí? Tampoco seas un esclavo de estarle dando cepillito al ego. Ay, es que me da envidia la novia que tiene mi amigo, entonces voy a empezar a meter cizaña para que ella se dé cuenta de que él no es tan buena opción, que tal vez debería mirarme a mí, o en su defecto por lo menos que no esté más con él para que deje de arderme el hecho de que él tiene una novia que yo quisiera tener y yo no la tengo. Es que mi grupo de amigos está hablando bien de su Tanita y de lo linda que es y lo buena persona que es, pero ahora pues como esto me arde, entonces voy a hacer un comentario negativo acerca de ella, solo para que la bajen del pedestal porque me duele el hecho de que tengan una idea tan positiva de ella, porque de mí seguramente no la van a tener nunca. Porque recordemos que la envidia aparece solo cuando yo creo que no soy capaz de tener eso mismo que esa persona tiene, o de conseguir o de ser lo que esa otra persona es. Si yo creo en mis capacidades y creo que también puedo tener lo mismo, la envidia no aparece. Entonces fíjate cómo en estos dos casos yo me olvido que tanto yo como esa persona somos fractales de un mismo todo. Me olvido de quién soy y me olvido de quién es esa persona. No sigo la voz del Espíritu Santo y ese sistema de pensamiento que me dice de manera muy sabia que todo lo que yo siembro cosecho y que las cosas que yo le hago a las demás personas, esa misma intención la voy a manifestar en mi vida. Entonces, si yo quiero dañar la imagen de una persona, pues quiere decir que mi Dios es la mirada de los otros, que eso es lo que más me importa a mí en la vida, qué opinen los otros de mí, la atención, la aprobación que recibo del resto. Y mientras ese siga siendo mi Dios, yo voy a hacer lo que sea, lo que tenga que hacer para conseguirlo. Así no sea consciente de que eso es así. Entonces no sigo ninguna voz del Espíritu Santo ni nada porque yo estoy en piloto automático, completamente ciego por mi envidia, por mi competencia, en fin, por mi propia insuficiencia, ¿sí? O la convicción de mi insuficiencia, porque muchas veces ni siquiera es así. Simplemente creo que no soy capaz, que no soy tanto como esa otra persona, entonces lejos de esforzarme por crecer, lo que quiero hacer es bajarla a ella porque no siento que yo pueda llegar a ese lugar, me queda más fácil bajarla.
a subir yo. También se puede caer en poner la fe en otras cosas que no son el seguir la voz del Espíritu Santo, en saber que lo que yo siembro cosecho, en que yo primero tengo que ser correspondiente con algo para poderlo manifestar, ¿sí? Entonces, hay personas, por ejemplo, que no creen mejor dicho, no tienen una vida espiritual, no creen en el comportamiento edificante ni en nada de esto, en trabajar el ser, sino que ponen su fe, qué sé yo, en la vela. Sí, o sea, y creen que el poder está en la vela, en poner una vela y sí, prendérsela a un santo. O que la fe la ponen en ganarse la lotería, ¿sí? En lugar de trabajar, en hacerse correspondientes, en conseguir las cosas de una manera elevada, no. Yo algún día voy a heredarlo de mi papá y esa es mi fe la pongo en mi papá y en lo que me va a dejar, ¿sí? Mi fe la pongo en la lotería, mi fe la pongo en la bruja, mi fe la pongo en la vela, en el amuleto, no. O sea, la fe tiene que estar siempre puesta en ti porque tú eres un fractal del todo. Tú eres un pedazo de Dios aquí, ¿sí? Entonces no te olvides que jamás te has separado de tu creador, que todo esto es una ilusión y que por lo mismo pues tú eres el creador de tu realidad. Sí, hay cosas que de pronto no podemos controlar y que nos pueden llegar a afectar, ¿sí? Pero cuando yo estoy en un sistema de pensamiento, yo entiendo que, como la misma palabra dice, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así las cosas no salgan como yo esperaba, porque recordemos que las cosas no nos salen bien o mal, no salen como esperábamos o distinto a como esperábamos. Entonces, cuando las cosas no son lo que a mí o lo que esperaba, ¿sí? Yo entiendo que si estoy siguiendo un sistema de pensamiento de sabiduría, no tengo por qué estresarme, no tengo por qué frustrarme, porque existe la ley de la siembra y la cosecha, o de la causa y el efecto, y también de la correspondencia, y entonces no hay por qué entrar como en angustia y desesperación. Recordemos las palabras de Jesucristo: en mi nombre estas y cosas más grandes pueden hacer. Y aquí les dejo al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, para respaldar esto que te estoy diciendo, para sustentarlo, vamos a Salmos 81, 8 al 16. Antes de empezar, es importante tener en cuenta que cuando mencione aquí a Dios, nos estamos refiriendo al amor en sí, a seguir la vibración del amor y todo lo coherente con eso, la sabiduría, o sea, la voz y el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Pero bueno, dice así: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Cuando vas por la vida bajo la misma dureza del corazón de la que habla Salmos 81 y sigues tus propios consejos, pues va a ser nefasto si tú tienes un Dios dinero, un Dios alcohol, un Dios novio, esposo, hija, porque tú vas a seguir lo que sea con tal de conseguir la aprobación, o con tal de seguir tomando, o con tal de seguir fumando, o con tal de seguir, o si vas a hacer lo que sea con tal de conseguir el dinero, porque ese es tu Dios. Y entonces sigues bajo tus propios consejos, tienes nublado el entendimiento, no sigues la sabiduría. Tercero, el hedonismo. Pero quiero que prestemos mucha atención a este versículo de la Biblia, bueno, estos versículos, porque son muy claros, muy claros. Miren, presten atención, es Romanos 1, 28 al 32. Y dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuando la Biblia dice que están atestados de todo esto, es que para donde volteen a ver, en su realidad solo encuentran personas envidiosas, solo encuentran contiendas, solo encuentran personas sin misericordia, sin afecto natural y todas estas cosas que te acabo de mencionar. Aparte de eso, también los que se complacen en estar con personas que hacen estas cosas. Entonces esto te lleva a caer aún más en estar en decadencia y en decadencia y en estar en inconsciencia, y cuando yo estoy en inconsciencia sigo la voz o del ego o del hedonismo, lo cual me lleva siempre a un aprendizaje. Hay dos maestros, dos vibraciones que puedes seguir: la del miedo, que es hedonismo y ego, o la de Dios y el amor, que es la voz del Espíritu Santo, la de la sabiduría, la que me lleva a vibrar con amor, que es lo más alto, ¿no? Entonces, cuando yo decido seguir la voz del miedo, vibrar en eso, en todas las emociones concernientes al miedo, la envidia, la contienda, el resentimiento, la rabia, en fin, todas estas cosas desagradables, pues yo manifiesto un aprendizaje sin duda alguna, sin falta. Cuarto caso en el que Dios nos nubla el entendimiento y o nos entrega a nuestros verdugos. Y recordemos que todo esto es metafórico, porque finalmente Dios no nos entrega nada. Son nuestras mismas acciones, nuestra ley de causa y efecto, la ley de correspondencia, la ley de mentalismo, en fin. En el momento de la prueba, recordemos esta historia del santo Job, que era un hombre muy próspero en todo sentido, muy bendecido. Y pues obviamente él era correspondiente con toda esa abundancia, ¿no? Pero resulta que un día llegó la prueba y, como dice la misma palabra, o las palabras de Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Con Job entendemos bien la diferencia entre dolor, que es inevitable, y sufrimiento, que es opcional. Aquí lo que hay que tener en cuenta es el estado de conciencia predominante, como dice Eckhart Tolle en sus libros. Claro, Job pasó por un momento de dolor que es inevitable y perdió todo, fue el momento de la prueba, pero él siguió vibrando alto en la tristeza, sin perder nunca la fe en Dios, ¿sí? En las siembras que había hecho, en su sistema de pensamiento. Era correspondiente con lo que tenía antes, y como ese era su sistema de pensamiento o su estado de conciencia predominante, pues rápidamente logró recuperarse a pesar de haber caído pues en un dolor profundo, porque perdió la familia, perdió todo. Pero como nunca renegó de Dios, nunca entró como en esta queja y en esta victimización, sino que siempre mantuvo la fe y siguió pues como muy fiel a ese sistema de pensamiento, a ser correspondiente con esa vibración, ese estado de conciencia predominante, pues terminó manifestando otra vez lo que era correspondiente con él, como es adentro es afuera, ¿sí? Entonces, sí, pasó por un momento de prueba porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No se quedó enfrascado en esto, nunca perdió la fe, siempre siguió muy fiel a sus convicciones y oía perfectamente la voz del Espíritu Santo, y por lo mismo pues actuaba en coherencia con esto. He dicho en otras palabras, es vibrar alto en la tristeza, en el dolor. Cuando yo me puedo sentir triste, ¿sí? Pero no me quedo en la victimización, culpando a alguien más, responsabilizándolo de mi realidad. No, yo sigo actuando con fe en que si sigo la voz y el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, si yo creo que como es adentro es afuera, en la ley de correspondencia, entonces yo puedo perfectamente asumir esta situación con sabiduría, en lugar de enfrascarme como en rasgarme las vestiduras y quejarme porque a mí, que esto también es ego, es orgullo, ¿no? Porque a mí, y por qué no, si a otras personas les pasan cosas incluso peores. Ay, pero es que esas personas se lo merecen. Tú no lo sabes. Y hay personas que, siendo muy buenas, digamos a los ojos del mundo, experimentan cosas terribles. Entonces no tiene sentido quedarme enfrascado en porque a mí, en renegar contra Dios, en victimizarme, en echarme a la pena, sino que más bien me responsabilizo, empiezo a vibrar en lo que me sirve, pongo mi mente y mi foco en lo que tiene que ser, en seguir la voz del Espíritu Santo y dejar de ser esclavo de mi ego, de mi cuerpo,
y empezar a elevarme de esta vibración muy correspondiente a la materia, ¿no? La más baja de todas. Si yo me salgo y dejo de ser esclavo del ego y del hedonismo, empiezo a oír la voz que me conviene, empiezo a tener el maestro que me conviene. Si yo me permito analizar este dolor y entender qué hubiera hecho yo diferente, ¿sí? Si esta situación que hoy me está llevando a sentir este dolor, yo puedo hacer de pronto una remembranza, puedo mirar en retrospectiva y ver, bueno, yo qué hubiera hecho diferente si pudiera devolver el tiempo. Y tú dices, si hubiera hecho esto y esto y esto de manera diferente, entonces ahí hubo un aprendizaje, porque lo hubieras hecho distinto, hubieras cambiado cosas. Y si no, si tú dices, no, yo no hubiera hecho nada diferente, yo no siento que yo me merezca esto. Entonces, si eso es así, no es que haya un aprendizaje aquí, sino que hay algo más correspondiente contigo, algo que incluso supera tus expectativas. Pero si tú caes en victimización, en por qué no salieron las cosas como yo quiero, entonces caes como en querer que la realidad sea como tú quieres que sea. Y entonces es ahí cuando estancas las cosas, no las dejas ser, no las dejas fluir. No te limites a lo conocido porque Dios, la vida, la fuente de infinitas posibilidades, tiene algo que supera tus expectativas y que muy seguramente tu imaginación no es capaz de concebir. Entonces, tú simplemente sigue al Espíritu Santo, que Él se encarga del resto. Quinto caso en el que se me nubla el entendimiento: cuando me creo sabio en mi propia opinión. Cuando creo que mi consejo y mi razonamiento es el que es y no importa si no estoy siguiendo la voz del Espíritu Santo, porque yo necesito tener la razón. Tengo muchísimo miedo a no tenerla. Entonces yo necesito estar siempre en lo correcto, porque si no tengo un miedo, no sé, como que voy a perder mi valor. Y para respaldar esto que te estoy diciendo, vamos a Efesios 4:17 al 19. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjate que ahí hablan varias veces como de, o varias veces no hablan de la dureza del corazón y de su propio entendimiento, ¿no? Entonces, no te creas sabio en tu propio razonamiento. O sea, yo tengo derecho a odiar a Pepita por lo que me hizo, porque eso no se le hace a nadie, después de todo lo que yo hice por ella, después de tal y tal y tal, todo lo que me sacrifiqué. Y entonces, ¿cómo es posible? Entonces yo sé que lo justo es que ella pague por eso yo no voy a desperdiciar esta oportunidad de hacerla quedar como un cuero delante de todo el mundo, o de lo que o sea, te repito, si por ejemplo esa persona está faltando a la ley, hizo algo que tú puedes ir a denunciar, si tienes que ir a poner la queja con tu jefe, por ejemplo, algo así, no dejes de hacerlo. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que te digo es que no creas que porque eso te dolió hasta el alma y te hirió el ego en lo más profundo, tú tienes derecho a guardarle rencor para siempre, tú tienes derecho a estarla juzgando por toda la eternidad, sí, y quedarte enfrascado en eso, en hacer justicia por tu propia mano, tampoco. Que tú no sabes qué es lo que esa persona tiene en su interior para haber hecho lo que hizo. Muchas veces uno saca conclusiones y entonces se llena de motivos para justificar lo que en el fondo quiere hacer, y es solo darle cepillito al ego, es vengarme porque siento que así yo podría tener un poco de alivio de esta rabia. No es así. Tú simplemente entrégaselo a Dios o deja que las leyes herméticas hagan lo suyo, las leyes universales de las que nadie se puede escapar. Si tú siembras una cosa, eso vas a cosechar. Entonces simplemente deja que eso aplique en la vida de esa persona y ya, tú relájate y no vivas esperando tampoco que eso suceda. Simplemente entrégalo y ya, ¿sí? Pero no vivas como a la expectativa de que esa persona la pase mal, porque estás vibrando en eso y eso mismo manifiestas. Y sexto caso en el que de pronto no tienes tú la mente tan clara es cuando todavía no es el tiempo. Y esto aplica mucho cuando estamos como en un camino de despertar y como de estar en un estado de conciencia más elevado y todo esto. Claro, hay cosas que tú dices, pero ¿cómo es posible que yo no hubiera tenido claridad de esto hace 2 o 3 años? Me hubiera podido ahorrar tantas cosas. Era necesario que todas esas cosas pasaran para que hoy en día tuvieras esa claridad. Entonces,
ocurre muchas veces que, por ejemplo, uno lee un libro de espiritualidad, ¿sí? Y hace 6 meses no lo entendías, pero hoy en día sí lo entiendes. Y me pasa mucho con los videos. He leído más de un comentario en el cual me dicen, mira, yo vi este video hace 6 meses, hace un año, y no entendía nada de lo que decías. Hoy vengo a decirte que entiendo perfecto lo que quisiste decir. ¿Por qué? Porque ya la persona pasó por una experiencia que lo lleva a comprender qué es eso. Dice un lama budista que cuando tú no entiendas, por ejemplo, un texto sagrado, no hay una revelación allí y te frustras de pronto un poco por eso, él dice, ve y practica la virtud y vas a ver cómo después de esto tú vuelves a leer y entiendes. Y cuando se refiere a practicar la virtud es hacer esas cosas que me llevan a conectar con el amor. Ve y haces algo por tu prójimo, algo que no sea por el agradecimiento de esa persona o porque me aplaudan o por quedar bien, sino por realmente desde un genuino amor hacia esa persona, generarle un bienestar, sí, algo que le genere algo positivo, algo que tenga que ver con el amor. Ve a visitar a un enfermo, ayúdale a tu mamá con las labores, tantas cosas. El simple hecho de escuchar a una persona, el regalo más grande que uno le puede dar a alguien es su atención y su tiempo. Entonces el simple hecho de que tú escuches a alguien que a lo mejor está triste, que quiere desahogarse, no buscando como darle soluciones todo el tiempo como cállese ya, ahí está la solución, cállese ya, no. Ni tampoco es como, ay sí, yo tengo desde una soberbia, no, haga esto y ya le tengo la solución, yo sé usted por qué tiene ese problema, no, o sea, simplemente es oír a la persona y ver si de pronto desde mi entendimiento yo le puedo dar una palabra de aliento o algún tipo de solución, pero no desde la soberbia. O sea, si yo le doy una solución que sea como para generarle paz, como mira, no te preocupes, no es tan así, tal cosa y tal otra, así, pero con la intención no de quedar bien yo, de ponerme por encima de esa persona, de que yo soy un todo. Como yo sé, pero usted no. Por eso es que a mí no me pasan esas cosas, pero usted sí ve, yo se lo dije. No. Si tú vas a aportar algo que sea para proporcionarle paz a esa persona, para generarle un bienestar, esa debe ser la prioridad, la premisa. ¿Sí? Si yo voy a ir a hacer algo por alguien que no sea por el ego, que no sea para que me apruebe, para caerle bien, para que la gente me vea y se dé cuenta de cuán linda soy, si llego a contarle a todo el mundo que tuve un acto de caridad, en fin, sí, yo sé que ustedes me entienden. Libros como la Biblia o un curso de milagros, por ejemplo, no son fáciles de entender, no siempre hay revelación de lo que se quiere decir allí. Entonces, dense la oportunidad de probar, ¿no? Leo una parte de la Biblia tal vez que siempre me ha parecido súper confusa, como que no entiendo qué es lo que quieren decir aquí, no entiendo estas palabras, que voy y hago cualquier cosa que me conecte con esa vibración, que me haga correspondiente con esto, y entonces es ahí cuando el entendimiento aparece, cuando está la revelación. Entonces, para respaldar esto que te estoy diciendo, vamos a Deuteronomio 29:4, que dice: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces muchas veces no es el tiempo, muchas veces no soy correspondiente con esa sabiduría. Igual no se trata de forzar las cosas ni de acelerar el proceso. Ve a tu tiempo, ve a tu ritmo, pero eso sí, siguiendo siempre el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. ¿Y cuál es? El que me conecta con la vibración del amor, o sea, el que no me lleva a ser esclavo ni de mi ego ni de mi cuerpo. O sea, no soy una persona egoísta, egocéntrica, ni tampoco una persona que está buscando todo el tiempo dopamina, que le huye a la incomodidad y que quiere que todo sea facilito, tiernito, suavecito, como para niños chiquitos. Y eso fue todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado mucho, que lo encuentres útil, que lo compartas, que me digas qué opinas en los comentarios, que te suscribas a este bello canal si todavía no lo has hecho, y muy importante, actives la campanita de notificaciones para que de ese modo YouTube te avise cada vez que yo publique un video nuevo, porque si no, no lo va a hacer. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, te dejo los links a todas mis redes sociales, al igual que el link a mi anterior canal, Xiomara Villanueva. Y pues te agradezco muchísimo por estar aquí, por haberme prestado atención, por haber llegado hasta este punto del video. Sabes que te amo mucho y que deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz, que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz, que sigas el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Sabes que te amo mucho, besito y abrazo y nos vemos muy pronto. Chao.